Hola chicos, el taller se divide en estadística descriptiva y en probabilidades. Entonces, en estadística descriptiva, como ya lo hicimos en la videoconferencia, les voy a explicar de dónde salió todo esto. Entonces, nos está diciendo que a continuación se presentan las horas de duración de las bombillas de una empresa en tres sucursales más importantes, Bogotá, Medellín y Cali, durante un mes estudiado. Entonces nos están dando una lista con tres ciudades y con lo que dura cada pila en estas tres ciudades, ¿ok? Entonces, nos dicen, realiza comparaciones entre el comportamiento de las bombillas en las tres sucursales. Justifique su respuesta teniendo en cuenta medias, medianas, moda, coeficiente de variación y cuartiles. Entonces, primero hay que definirla, ¿qué es una media? Una media es un promedio. Entonces, en Excel podemos sacarla con la función igual promedio. Se selecciona todos los datos y nos da la media. Aquí está, ¿ok? Media o promedio es exactamente lo mismo. Después nos dicen, halle mediana. Entonces, la mediana es la mitad de toda la base de datos que me están dando. Entonces, no es organizado de mayor a menor ni nada, es así tal cual la mitad, el dato que está en medio. Entonces, la mediana es igual al cuartil 2. Siempre, siempre, siempre. Mediana es igual al cuartil 2. También hay una función. Lo pueden sacar por igual al cuartil y ponerle 2. O lo pueden sacar igual a mediana. Nuevamente seleccionan todos los datos, como aquí lo ven. Y le dan enter, les va a dar la mediana. Después nos piden allí cuartiles. Los cuartiles son del 1 al 3, generalmente el 2 no se usa porque es la mediana. Los cuartiles se sacan con la función igual, cuartil, con C y NC. Se seleccionan todos los datos nuevamente. Esto tiene unas condiciones que dice matriz, que son todos los datos, y cuartil es el que vamos a hallar. Es 1, cerramos el paréntesis y ahí está, ¿cierto? Igual hacemos con el 3. La moda también tiene una función, igual moda se seleccionan los datos y la desviación también. Como esto es una muestra, entonces la desviación siempre se divide en desviación de población y desviación de muestra. Son muy diferentes. Y el coeficiente es la desviación sobre la media y siempre está en términos de porcentaje. Entonces, esto los arrastro y saco los de las tres ciudades. Se arrastran simplemente así. ¿Okay? Esa es una forma, hallarlo por su respectiva función. Otra forma es irnos a datos, análisis de datos. Si no tengo este botón de análisis de datos, me voy aquí para más comandos, complementos, ir y habilito la herramienta para análisis, le doy a aceptar y ya automáticamente me va a aparecer. Como ya la tengo habilitada, le doy en datos, análisis de datos, me voy a estadística descriptiva, le doy a aceptar, le pongo el rango, que el rango es todos los datos seleccionados, le pongo rótulos en primera fila para que me salga el título, le pongo rango de salida, que es donde va a salir la tabla, y le doy resumen de estadísticas. Ahí está. Entonces noten que es exactamente lo mismo. El promedio, 5.7. Si a esto le pongo más decimales, aquí, me va a salir exactamente igual. La mediana, que es 4.7, que aquí está aproximada también. Si le pongo más decimales, está ahí exactamente igual. La mediana, la moda, la desviación,
Ahí están. Noten que es exactamente los mismos datos. ¿Ok? Entonces hay varias formas de sacarlo. La moda también se puede sacar por contar sí. Ahí el profe Pacho tiene varios videos para la función contar sí. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Entonces, como estamos hablando de variables cuantitativas, de números, generalmente no se interpreta la moda. La moda es cuando tenemos variables cualitativas. Se interpretan los dos datos más significativos, que son la media y el coeficiente de variación. Entonces, la media es el promedio, ¿cierto? Entonces, se podría decir que en Bogotá, identificando esto, que en Bogotá es donde hay más poca duración en tiempo de las bombillas y por lo contrario en Cali es donde más dura. Aquí se puede evidenciar 5 y 18. O sea que Medellín es el más estable. Y que hay variación entre Bogotá y Cali, hay mucha. O sea, ahí están muy dispersos los datos. Eso es lo que significa el coeficiente de variación. El riesgo y lo dispersos que están. O sea, que hay, por ejemplo, que el promedio es 10 y que hay muchos con 2 2 2 2 2 y hay muchos con 20 20 20 20. O sea, no hay como un 11 un 12 no. Están o muy chiquitos o muy grandes. Entonces hay mucha dispersión. Eso es lo que significa el coeficiente de variación. Entonces se podría decir que, que Bogotá y Cali están muy dispersos y que Medellín es la más estable, siendo aún un coeficiente de variación muy alto. Porque ustedes saben que un coeficiente de variación, como su nombre lo dice, varía mucho. Entonces, por ejemplo, en la medicina, que es algo tan importante, un coeficiente de variación de un 2% es demasiado alto. La efectividad para que una vacuna funcione tiene un coeficiente de variación de un 2%. Un 2% implica quién sabe cuántas contraindicaciones en una persona. Mientras que si hablamos de una encuesta de escuela, puede ser un 21.71, algo bueno. Entonces hay que hablar respecto a las situaciones, ¿ok? Entonces nos vamos para las probabilidades, que es lo que más dificultad nos da a nosotros como estudiantes. Entonces, para probabilidades, aquí hay dos tablitas, que es primero identificar la variable y después la distribución. Entonces, ¿cómo se identifica la variable? Primero, hay variable continua y discreta. La continua es cuando nos están hablando de tiempo, de peso, cuando nos están hablando de números decimales. La continua es, por ejemplo, entender que entre 4, entre 4,1 y 4, ¿cuántos números hay? Inmensidad de números, infinitos números. Hay 4,111, hay 4,1111, hay 4,000, hay infinidad. Mientras que en la variable discreta se dice, como son números exactos, se dice que entre 4 y 5, ¿cuántos números hay? 1. Entonces aquí se abarca decimales, aquí son números exactos, números reales. Entonces, identificando la variable, decimos que si es una variable continua, tenemos la distribución normal y la exponencial, y que si es una variable discreta, tenemos la binomial, la hipergeométrica y la de Puig. ¿Okay? Aquí está cómo varía cuando la probabilidad tiende a X, cómo varía, y aquí están las preguntas más frecuentes. Cuando el profesor le dice, cuando por lo menos, cuando máximo, cuando está acumulado, cuando está menor que, cuando está mayor que o cuando está al menos. ¿Okay? Y aquí en esta tablita de discreción nos dice cómo identificar la distribución. ¿Okay? De la distribución
normal siempre nos tienen que decir una media y una desviación. Entonces, generalmente el enunciado de la distribución normal nos dicen, con este problema, con una distribución normal, siempre lo nombran. Afortunadamente, generalmente, siempre lo nombran. Pero en los datos, pero cuando, por ejemplo, nos dan una lista de datos, como acabamos de ver en la estadística descriptiva, sabemos que con una lista de datos se pueden sacar la media y la desviación estándar. Entonces, ¿cómo identificamos que es una distribución normal? Primero, porque normalmente el ejercicio no lo dice. Segundo, porque tenemos desviación y mediana o promedio. Y tercero, porque puede tener una lista desplegable en donde podemos hallar su media y su desviación estándar. De ahí pasamos a la exponencial y la de Poisson. Estas dos se identifican, se asemejan bastante. Las dos están representadas en tasa. Solo que una pregunta por el tiempo y la otra pregunta por la variable que no tiene tiempo. La hipergeométrica siempre nos dan una cantidad de población y una muestra. Nos dice, tenemos 14 cuadernos, pero de esos 14, 2 están rayados. Entonces siempre nos dicen una totalidad y un pedacito de su totalidad. Así la identificamos. Y la binomial es que siempre nos hablan de una probabilidad y una cantidad de intentos, que aquí les dicen ensayos. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas nos vamos a cada uno de los ejercicios. Aquí tenemos 3, 6, 7 casos de distribución. Entonces, el primero no, lo vamos a ir leyendo. En un municipio de Cundinamarca está ubicada una de las fábricas de las empresas de lácteos denominada El Príncipe. Uno de sus productos más vendidos es el queso doble crema, que por falta de estándares internos ha tenido problemas en su proceso de empacado, pues no se sabe ciertamente el peso de los productos finales. Este debería ser de 400 gramos. En la planta se hizo un muestreo grande de paquetes de queso y se encontró que su peso promedio es de 390,5 y una desviación de 6,98. Entonces, ¿qué distribución es esta? La normal. ¿Por qué? Porque primero nos lo están, eh, no, en este no nos lo están mencionando, pero sí nos están diciendo una desviación y un promedio o una media. Entonces, nos dice, sí nos lo está diciendo, mira, si se asume que estos datos se ajustan a una distribución normal. Entonces nos dicen, ¿qué tan probable es encontrar un paquete que pese menos de 380 gramos? Entonces su X es menor o igual a 380. Nos está diciendo, ¿qué tan probable es encontrar un paquete que pese menos de 380? O sea, me está incluyendo el 380. Entonces, X, probabilidad de X cuando tiende a menor o igual a 380. Entonces nos vamos y llenamos distribución normal. Entonces, mi X es 380. Mi media es lo que nos dice el enunciado, 390, y mi desviación es 6,98. El acumulado siempre va a ser 1, siempre, a excepción de cuando, aquí lo muestro, acumulado, aquí lo muestro, acumulado, a excepción de cuando nos condicionan. ¿Cuándo nos condicionan? ¿Cuándo nos condicionan? Cuando tenemos un igual. Entonces, si es mayor, igual, si es menor, igual, si es mayor o si es menor, siempre el acumulado va a ser 1. Pero si es igual solito, entonces el acumulado es 0. Entonces, la distribución de la pregunta
es 6,63. Todas las distribuciones siempre están en porcentaje. Entonces nos dice la B. ¿Qué tan probable es encontrar un paquete que pese más de 415 gramos? Entonces, probabilidad de que X pese más de 415. Entonces, dijimos que esto es una variable continua. Nos vamos para aquí la pestaña variable. Variable continua, que pese más. Entonces, aquí nos dice probabilidad de que X pese más que determinado número. Entonces, nos vamos para acá. Aquí dice, tiene que 1 menos su probabilidad. Entonces, venimos y lo hacemos. 1 menos distribución normal cuando X pesa 415, que es lo que nos están preguntando, de la misma media, la misma desviación y con acumulado 1 porque no tiene un igual solito. Esto es igual a 0,02. ¿Okay? Le resté el 1 inicialmente porque su cualidad nos lo está diciendo, porque es una variable continua con mayor igual. Entonces aquí, todo siempre tiene que quedar en menor igual, menor igual, menor igual. Entonces cuando no está en menor igual, hay que convertirlo a menor igual. Entonces aquí nos dice cómo hay que convertirlo. Nos vamos para la C. Ustedes saben que la distribución normal también tiene su inversa. Y que la inversa tiene, nos está hablando es de porcentajes y hay que hallarlo, en este caso a gramos. Es todo lo contrario, es no hallar el porcentaje como lo venimos haciendo, sino hallar los gramos. Eso es la inversa de la distribución. Entonces, nos dice, la empresa determinó que saldrá al mercado el 97% de los paquetes con peso más común. Esa palabra con peso más común me está condicionando a que el peso tiene que estar aquí sobre la media, ¿cierto? Sobre el promedio. Entonces el promedio está aquí justo en la mitad. Entonces, al 97% le vamos a restar la totalidad, o sea, el 100%, me queda el 3. Entonces ese 3 yo lo tengo que repartir en ambos extremos, tanto el izquierdo como el derecho, o sea, de a 1,5. Entonces yo voy a hallar las características. Entonces voy a hallar x1 y x2. Entonces para hallar x1, hallo la inversa con 1,5. Pero para hallar x2, hallo la inversa con este 97 y este 1,5, o sea, con 98,5. Entonces aquí dice, inversa de 1,5 cuando mi media es los mismos 390 y mi desviación es 6,98 y, y mi otra inversa es de 98,5, o sea, porque me está cogiendo el 97 y el 1,5 de aquí para adelante, y la misma medida, la misma desviación. Entonces, a respuesta que dice, ¿cuáles son sus especificaciones del peso para que esto ocurra? Entonces, tiene que pesar entre 375 y 405, que si lo identifican, siempre está en la misma proporción, por izquierda y por derecha de su media, ¿ok? Porque me están diciendo con el peso más común. Cuando me dicen con el peso más común, significa que está aquí en mitad, igual tanto en izquierda como en derecha. Esa es la palabra clave. Y entonces aquí después me dice, ¿qué peso tiene el 28% de los paquetes con mayor peso? Entonces me está diciendo, ¿qué peso tiene el 28% de los paquetes con mayor peso? Entonces, tenemos aquí el 50, ¿cierto? En todo el medio. Sabemos que para acá es más peso y sabemos que para acá es menos peso. Como en un plano cartesiano. Entonces me dicen el 28% de, de, el 28% de, aquí dice, con paquetes con mayor peso. Entonces, con mayor peso, eso implica que el 28% lo tengo que correr para acá y hallar prácticamente como x2, ¿cierto? Entonces, a ese 28% le voy a restar la totalidad.
le voy a restar el 72%, porque yo necesito que este número sea mucho más grande que mi promedio, que es 390,5. Entonces, en realidad no voy a sacar el 28, sino el 72, porque 28 menos 100 son 72. Entonces, inversa de 72% con la misma media y con la misma desviación. Por ejemplo, si aquí en la D me dice qué peso tiene el 28% de los paquetes con menor peso, habría que sacar el 28. Pero como me dice con mayor peso, entonces se hace la resta. En la anterior, como me dijo con peso más común, entonces se saca sobre la media, con misma proporción en la izquierda y con misma proporción a la derecha. Todo es en la distribución de Poisson. Ahora vamos a hacer la distribución, todo es en la distribución normal. Ahora vamos a hacer la de Poisson. Entonces me están diciendo, el príncipe tiene un almacén donde comercializa sus lácteos. Si cada día entran al almacén en promedio 396 personas en el tiempo en que está abierto, ¿qué tan probable es que pasado mañana entren en todo el día 445 personas? Entonces, es una distribución de Poisson, o sea que qué variable es discreta. Entonces me están diciendo qué probabilidad es que sea mayor o igual a 445 personas. Entonces nos vamos aquí para variable discreta, mayor o igual, X cuando tiende mayor o igual, a cómo se convierte a 1 menos y le restó 1 a la X. 1 menos la probabilidad de X y a la X le restó 1. Entonces, si aquí mi X vale 445, aquí cuando yo la reescriba va a valer 444. Entonces, 1 menos la probabilidad de que X tienda menor o igual a 444. Entonces, aquí está. X 444, mi media me la está dando el ejercicio y mi acumulado es 1 porque no me está condicionando. Y todo esto es menos la probabilidad, menos 1 en la probabilidad de 0,82. En la B ya me está diciendo qué probabilidad hay que pasado mañana entren 25 personas o menos por hora. Me está diciendo, y el almacén está abierto 11 horas al día. Entonces, hay que hacer una conversión. Entonces me está diciendo que 396 en 11 horas. Entran 396 en 11 horas. Pero en una hora, ¿cuántas personas entran? Entonces, esto es regla de 3. Me doy cuenta que es 36. Entonces, ya mi media pasó de 396 a 36. Entonces, digo que entren 25 personas en una hora, que ya sabemos que es 36 personas, que esa es mi media, con una acumulada de 1. Entonces es de 3,45. Y en la C me están diciendo, ¿qué tan probable es que entren entre 7 y 11 en un cuarto de hora? Entonces aquí nuevamente me hacen hacer conversión. Me están diciendo que 36 personas entran en una hora, o sea, en 60 minutos. O sea, que en 15 minutos, ¿cuántas personas entran? Aquí dice, nuevamente regla de 3, entran 9 personas. Pero me está diciendo entre 7 y 11. Entre 7 y 11, o sea, que me está diciendo que mi X es menor o igual a 11, pero que es mayor o igual a 7. Entonces vemos variables discretas aquí cuando está incluyendo el dato, sea la X o sea el 7 y el 11, porque noten que este es diferente a este a la hora de reescribirlo. ¿Ok? Entonces, aquí este 3 en el ejercicio es un 7 y este 5 en el ejercicio un 11. Entonces me está diciendo, al mayor queda así tal cual.
pero al menor le voy a restar 1. Entonces, al mayor me va a quedar en 11 y al menor le voy a restar 1. Entonces, es la probabilidad de 11 menos la probabilidad de 6. Aquí están reescrito. Entonces, hallamos la probabilidad de 11 con esa media, con las 9 personas que entran por esos 15 minutos, y hallo la probabilidad de 6 con esas 9 personas, con acumulado 1, y eso le hago una resta. La menor menos la menor. Aquí está identificado. Eso, así. Todo esto en términos de porcentajes. Es la probabilidad es de un 59,62. Y nos vamos para el siguiente que nos está diciendo. En el almacén, mencionado anteriormente, se atiende a 18 personas a cada hora. ¿Qué tan probable es que una persona se pueda atender en menos de 2 minutos? Entonces, primero hay que identificar qué distribución es. Entonces, es la distribución de exponencial. ¿Por qué? Porque nos están preguntando por la otra variable que no es tiempo. En este caso, en clientes, de cantidad de personas. Entonces, noten que la de Poisson y la exponencial es muy similar, solo que lo único que cambia es como pregunta. La de Poisson pregunta por el tiempo y la exponencial pregunta por la otra variable que no es tiempo. Entonces, que siempre es cualitativo. Entonces, nos dice, ¿qué probabilidad hay que una persona se atienda entre 2 y 4 minutos? Entonces, primero hay que hacer una conversión. Si 18 personas se atienden por 1 hora, o sea, por 60 minutos, en 1 minuto, ¿cuántas personas atienden? Entonces, aquí dicen 0,3 personas. Entonces, nos está diciendo eh, la probabilidad de que sea menor o igual a 2. Ahí nos está diciendo en menos de 2 minutos, o sea, está incluyendo el 2. Entonces, en menos de 2 minutos. Entonces, distribución, cuando mi X es 2, aquí al promedio o a la media ya no se le dice promedio o media, sino lambda, porque ya estábamos hablando de tiempo. Y mi acumulado es 1, porque no tiene un igual. Entonces, de 45,2. Y me dice, ¿qué probabilidad hay de que una persona se atienda entre 2 y 4 minutos? Entonces, vea que nuevamente está la palabra entre. Miren, aquí está, que es como generalmente se pregunta, la palabra entre, pero esta ya es una variable continua. Entonces, noten que aquí en la continua ya yo no le cambio al, al número más pequeño, como en la anterior, que a este 3 le tuve que restar 1 y quedó a 2. En este ya lo dejo así tal cual expresado. Entonces, el 2 y el 4 lo voy a dejar así tal cual expresado. Entonces, hallo la distribución de 4 con mi lambda de 0,3 y hallo la distribución de 2 con mi lambda de 0,3 y a esto le resto la menor con la mayor con la menor. Me da una probabilidad de 24,76. Y la C me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que se atienda en 3 minutos? Entonces, aquí ya me está condicionando, me está diciendo no mayor ni menor, me está diciendo en 3 minutos. O sea, que me está diciendo que el tiempo tiene que ser 3 minutos. Entonces, hago la distribución exponencial con x3 con lambda igual 0,3, pero aquí cambia mi acumulado a 0 porque me está condicionando, ¿cierto? Entonces aquí está 12,20. Entonces, el príncipe recibe
los componentes que son su materia prima en grandes lotes. Su esquema de control de calidad menciona que debería aceptar un lote si los componentes defectuosos no constituyen más del 1.1% para probar un componente, debe destruirlo, por lo que no resulta rentable apoyarse en grandes muestras. Por tal motivo, utiliza una técnica denominada muestreo de aceptación, que consiste en la toma de muestras pequeñas. Su táctica es elegir una muestra aleatoria de 6 unidades en cada lote que va a probar y aceptarlo si no se encuentra ningún componente defectuoso. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de no encontrar ningún elemento defectuoso si el lote tiene el 1.1% de componentes defectuosos? Entonces, identificamos que aquí el único dato que nos están dando es un porcentaje, es una probabilidad. Después es una distribución binomial. Y en la pregunta A me está diciendo una cantidad de muestra, que en binomial se llama ensayo. Entonces me dicen, ¿cuál es la probabilidad de no encontrar? O sea, me están diciendo no encontrar nada, o sea, de 0. Entonces aquí nos dice, número de éxito es lo que nos están preguntando. Entonces, de no encontrar nada, de 0. ¿De cuántos ensayos? De 6. ¿Cuál es la probabilidad? Ahí nos la están diciendo, de 1.1. Y el acumulado, porque me condicionó, es 0. Después me están diciendo, ¿qué pasaría si a la muestra la cambio por 14 unidades? Entonces, es hacer exactamente lo mismo, solo que en vez del 6 le pongo el 14. Me está preguntando de no encontrar, entonces el 0 me está diciendo con 1.1 de probabilidad y me está diciendo con una cantidad de ensayos, o sea, con una muestra de 14. Entonces, la pregunta tiene dos partes. Después me dice, ¿qué tan probable es que se acepte un lote que en realidad tiene 2.1 de unidades defectuosas? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo del anterior, solo que en vez de 1.1 le pongo 2.1. Esto me va a dar 88.04. En la C ya me dice, ¿qué tan probable es encontrar más de 4 unidades sin defectos, o sea, en buen estado, de un lote de 2.1 de unidades defectuosas? Entonces aquí lo primero que hay que hacer es saber que si el 2.1 está malo, está defectuosa, ¿cuánto es lo que está bueno? El 97.9. Entonces aquí me están diciendo, más de 4 unidades sin defectos. Yo necesito saber 4 unidades buenas. Entonces tengo que hacerlo con el porcentaje de unidades buenas. Aquí está.